Innovación y progreso son sinónimo de empresarios de avanzada. Quédate con nosotros y conoce cómo avanza un país en De Avanzada Radio. Y aquí estamos otro miércoles más. Hoy justamente 23 de julio, ¿sí? Mañana es un día libre. Mañana algunos tenemos día libre, otros estaremos trabajando por este bello país. Bueno, mañana justamente 24 de julio, ¿sí? Se conmemora nacimiento del Libertador. Bueno, y estamos aquí en De Avanzada Radio y lo primero que voy a decir aquí es hablar un poco de los patrocinantes que nos acompañan para empezar a dar inicio a cabina. Entonces, nos acompaña PGF Plastic Group Flex, está Francisco Marín y aquí nos acompaña Grupo Keter con la gran María Osciladora. También tenemos a Sapori, que nos acompaña con sus quesillos, con cremigur y cremosillo. Ok, ya pasamos un mes justamente de tener este programa y aquí vamos justamente a hablar de la parte de Espacio Network 999, donde el presidente justamente de la radio es Abigail Lara. Tenemos como director de producción a Carlos Gaza, como coordinador al señor Robert Jiménez y operadores Manuel Rujano. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y aquí tenemos a nuestros locutores, el señor Juan Carlos Cortés Orellana. ¿Me das tu certificado de locución? 31354. Ok, y Juan Carlos Cortés Jiménez, hijo. Bueno, hoy tenemos un programa súper divertido porque hoy vamos a abrir las páginas justamente de nuestra revista. No estamos hoy con portadas, sino con páginas internas, y vamos a estar hablando hoy con alguien que, además de toda la alegría, el sentimiento que me da de hablar con él, porque justamente es mi tío, un tío político, un tío que me regaló la vida, un tío investigador y un tío que se ha dedicado a traer una proyección y un trabajo completo que ha hecho aquí en Venezuela. Lo vamos a ir presentando. Él es Omar Igler. Omar, bienvenido. Muchas gracias. Un gran saludo para la audiencia. Vamos a compartir un buen rato este conocimiento modesto. Bueno, de modesto no creo que tenga mucho. Y yo quiero que Juan Carlos Cortés Orellana, el padre, haga una presentación de Omar Igler, que creo que tiene un conocimiento más amplio de qué es Omar, porque yo contigo tuve todas las vivencias de niño, ¿te acuerdas? Por supuesto. Todo lo que era ir a buscar los petroglifos, todo lo que era ir directamente al río de Vigirima, todos esos son recuerdos que se me quedaron de la infancia, de todo el trabajo que fuiste llevando. Y que bueno, que tuvimos la oportunidad de colocarlo en la revista, porque la gente me pregunta, bueno, pero aquí saliste un poco del término de lo que es alimento y eso, pero es que los empresarios les gusta saber de muchos temas. Y dentro de esos temas está la parte de historia. Y siempre es importante saber de dónde vienen las cosas, por qué Valencia se formó como Valencia, por qué llegó a ser una ciudad industrial, por qué estamos ahorita haciendo las cosas así, porque si no estudiamos eso, muchos de los emprendedores o los empresarios que están nuevos no van a entender por qué Valencia es una ciudad industrial, por qué Valencia es tan importante justamente el lago de Valencia, no van a saber por qué justamente con la parte montañosa, o qué tribus, o qué justamente quienes estuvieron aquí presentes antes que estuviéramos nosotros. Y bueno, eso es importante entonces estarlo revisando. Bueno, entonces, ¿qué te parece si hablamos entonces algo de los temas que tenemos aquí? De todas maneras, Omar. Vamos a presentar a Omar como... ¿Lo tienes ahí? Lo tengo aquí, porque nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y hemos estado trabajando también en algunas cuantas cuestiones que tienen que ver con lo que los amigos van a conocer ahora. Omar Igler, el profesor Omar Igler, es egresado del Instituto Universitario Pedagógico Monseñor Arias Blanco. Tiene un posgrado en Historia de Venezuela de la Universidad de Carabobo, posgrado en Antropología y Paleontología de la Universidad Experimental Francisco de Miranda,
Tiene maestría en Geografía, Historia y Ciudadanía en la Universidad Pedagógica Experimental del Magisterio Samuel Robinson. Miembro numerario de la Academia Carabobeña de la Lengua. Miembro correspondiente de la Academia Carabobeña de la Lengua, de la Historia. Miembro fundador y director ejecutivo de la Sociedad para el Estudio de las Manifestaciones Rupestres de Venezuela. Más adelante podríamos hablar de esa parte rupestre. Coordinador académico de la lengua del municipio Libertador del Estado Carabobo. Cronista oficial del municipio Libertador del Estado Carabobo. Investigador para la ciencia del Cuaternario Superior de la Cuenca del Lago de Valencia. Todo un trabajo completo. Y es autor de varias publicaciones científicas en la disciplina de la historia, del arte rupestre, en la potonimia y etnolingüística aborigen. Esto es toponimias aparte, ¿no? Porque lo otro sería etnolingüística que estaba leyendo, aborigen. Y lexicología afroamericana. Bueno, bienvenido, amigo Omar Idler. Estamos viendo que es todo un trabajo de muchísimos años el que ha venido desarrollando. Yo lo conocí hace más de 40 años y él siempre en estos estudios, en estas investigaciones, y ha hecho todo una trayectoria. Y no solamente eso, sino que está formando las nuevas generaciones en estas especialidades. No hace mucho que me estaba invitando, que no pude acompañarlo, para un trabajo en Las Tiamitas. Es el sitio, en Las Tiamitas. Yo lo conocí hace algún tiempo eso. Y bueno, hay muchísimas cosas para hablar. Tenemos aquí también, como decía Juan Carlos Cortés, hijo, que estamos trabajando con material que está precisamente impreso en las revistas de Empresario de Avanzada. Y con estas revistas también hemos venido haciendo unos cuantos trabajos. Entonces vamos a ver cómo desarrollamos en esta parte, pero Juan Carlos tenía un derecho de palabra. Oye, sí, mira, ahí te faltó decir solamente de la Colonia Tovar, de todo lo que leíste, porque llega completo, ¿no? Ese trabajo que tienes. Sí. Mira, tío, quisiera hablar un poco, bueno, disculpa que te tutee aquí en el programa, pero quería hablar un poco de que me contaras qué estás haciendo actualmente. Vamos a empezar de atrás para adelante. Sí. ¿Qué estás haciendo actualmente? Bien, en la actualidad yo me desempeño como docente activo en la Universidad de Francisco de Miranda, de allá del estado Falcón. Me desempeño también en la Universidad Simón Rodríguez. Y claro, no a dedicación exclusiva, sino cada vez que nos toca desarrollar cursos de avanzada o diplomados, yo estoy presente en todas esas ocasiones. Y por supuesto trabajo también para la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde comparto algunos posgrados. Okay. En el área de fotografía de campo, ¿no? Okay. Y bueno, siempre en eventos de todo tipo relacionados con el arte rupestre y la arqueología preventiva, pues. Tío, explícanos un poco, Omar, explícanos un poco de lo que es el arte rupestre, porque hay muchas personas aquí que es primera vez que escuchan esta palabra. Ok. Arte rupestre denominamos todas aquellas manifestaciones que tienen carácter artístico y que fueron grabadas en la piedra de Venezuela desde 1000 años antes de la era que conocemos, que estamos viviendo, la era cristiana. Es decir, 3000 años antes de hoy. Ya tenía presencia en todo el estado venezolano, toda la
todo el ámbito de la geografía nacional. Y por supuesto son culturas que dejaron reflejados algunas expresiones en las rocas, con un significado profundo, por ejemplo. Por su calidad de desarrollo, eran sociedades preestatales, iban ya hacia una figura de desarrollo que alcanzó, por ejemplo, culturas como la azteca, como la inca, claro, guardando las distancias, ¿no? Sin embargo, nosotros continuamente, sin habernos detenido nunca, desde que nos iniciamos en estas lides. Y el primer renglón que tuvimos a bien intervenir fue el renglón de los petroglifos venezolanos, es decir, lo que denominamos arte rupestre. Ok, Omar, una pregunta, porque la gente a veces dice, bueno, ¿será que a mi hijo le gusta, justamente también dice por esta parte de investigación, por esta parte de antropología? Te pregunto, ahora vamos para adelante, porque esta entrevista tenemos muchísimo que hablar y vamos a estar tocando muchos temas. Pero quisiera que me dijeras cómo Omar, o el niño Omar, empieza a ver a tener un carácter en esta área y empieza a buscar justamente dirigirse hacia esta parte, bueno, que imagínate que las has ligado, pero además has abierto un abanico también inmenso, porque estamos hablando también de lo que tiene que ver con arte rupestre, estamos hablando de lo que tiene que ver también que ver con las lenguas indígenas. Sí. ¿Sí? Sí. Pero ¿cómo Omar, cuando es niño, se va dirigiendo hacia esas áreas? ¿De dónde nace? Realmente la motivación me nace a mí ya cuando alcanzó la mayoría de edad. Ok. Sí, y inicialmente pues me dediqué, o cultivé aquellas ciencias que me encantaban de niño, y las veía en los cromos de los álbumes y yo los coleccionaba, pues. Así coleccioné historia, y coleccioné botánica, había mucha inquietud, había mucho, hasta que logré pues ingresar a la universidad y aprender con una envergadura, pues, como José María Cruzen, el padre de la arqueología venezolana, como el maestro por excelencia que más alumnos graduó en arqueología, que fue nuestro amigo Mario Sanoja Obediente, y su esposa Iraida Vargas. Y estuve también con una grande, muy grande, editó los libros más importantes en el arte rupestre, que es Janine Sujo Volsky. Bueno, y después de eso llegaron una cantidad de investigadores con los que tuve que trabajar y con los que tuve el orgullo y el honor de trabajar. Es una constelación de investigadores, pues. Y yo me formé con ellos, me especialicé en la Universidad Francisco de Miranda en el área de geología y arqueología de rescate. Oye, qué interesante. Mira, este programa está muy interesante. Lo vamos a continuar, nos quedamos a hacer un corte, pero quiero decirle a nuestros oyentes que justamente pueden vernos ahorita en vivo, ¿ok? En las páginas de Instagram de emp.davanzada, que es justamente el Instagram de la revista. Y bueno, aquí nos pueden estar viendo, nos pueden estar haciendo preguntas, bueno, podemos tener una interacción sorprendente porque este programa sigue. Y aquí te quiero hacer otra pregunta. Bueno, te voy a quitar el tiempo porque yo quiero conocer esta parte humana de mi tío, más que de investigación, porque justamente, bueno, uno tiene hijos pequeños, así como están también muchas personas que nos están escuchando y quieren saber, bueno, ¿a dónde puedo dirigir a mi hijo? ¿Cómo puedo meterlo en la parte, bien sea de ecológica, bien sea de estudio en esa área? Y bueno, quiero que me digas si actualmente, o qué me recomiendas tú, si mi muchacho ya está saliendo del bachillerato y va a entrar a la universidad y lo apasiona, has visto que le busca hacia allá, ¿con qué yo pienso que podría ser para que después se pueda proyectar en antropólogo? Sí, en
el área de carabobeña no hay la especialización en antropología o en arqueología o en ciencias similares, ni siquiera en geología. Sin embargo, la educación en línea, ¿no? Ofrece muchas alternativas, pero aquí localmente estamos trabajando con la Dirección de Extensión de Servicios a la Comunidad de la Universidad de Carabobo, y allí pues le vamos a dar los pasos iniciales a los niños y a los adolescentes que sientan pasión o que estén interesados, que tengan curiosidad por estas áreas. ¿Y puedes adelantar un poquito de eso? ¿Nos puedes decir en dónde buscar información? Exactamente, en la extensión, el espacio San Diego de la Universidad de Carabobo. Okay. Allí tenemos presencia. Siempre damos cursos de avanzada, cursos introductorios, e incluso estamos trabajando ya en diplomados. Okay. Para motivar a la gente y prepararla, pues, enamorarla de estas expresiones arqueológicas. Oye, qué interesante todo esto. Bueno, ya que tú pasaste esa cuña, yo voy a pasar otra que tengo aquí ya preparada. Sabes que nosotros veníamos hablando, bueno, para no decirte papá, te voy a decir Johnny, para que la gente no se confunda. Veníamos justamente preparando algo de que íbamos a dar una noticia del Congreso, que es para este año, el Congreso de Alimentos. Y bueno, Omar, nosotros hicimos un congreso en septiembre del 2023, en el Hesperia, justamente construyendo futuro alimenticio. Y justamente fue para otra vez alimentos levantarla, que es lo que nosotros estamos haciendo con la revista. Y es años sin congreso de alimentos. Y nosotros volvimos otra vez a revivir eso. Hoy volvemos otra vez este año, 2025. Pero este congreso viene más grande, viene más apoteósico y queremos más presencia. Y les voy a decir por qué viene así. Porque no lo vamos a hacer en Carabobo, ya lo vamos a hacer ya en Miranda. Y aquí estamos hablando que el Congreso, ya sí puedo decir la localidad, el Congreso va a ser Congreso IBIT de Avanzada. Lleva justamente el nombre de la marca de nosotros, lleva el nombre del IBIT, se llama Congreso IBIT de Avanzada. Y el eslogan es la ciencia de alimentar el futuro. ¿Sí? Aquí, ¿qué queremos hacer? Queremos justamente englobar lo que tiene que ver con la investigación que se hace en el IBIT. Yo siempre digo que el IBIT es el gran cerebro de Venezuela, donde salen toda esa casa de investigadores, todo lo que estamos haciendo ya, donde tienen todo el potencial. Se une también la empresa privada, ¿ok? Con esto, lo que venimos llevando, justamente lo que venimos llevando con la revista, con este programa de radio y con todo lo que vamos generando, todo lo que es el empresariado privado, y también porque ahora no solamente, además que es entrada libre para todo lo que es la parte de investigación, pero los estudiantes de cada universidad de alimentos van a ser empadrinados por otra empresa de alimentos. Por ejemplo, Alimentos Doña Digna, y lo voy a decir aquí en radio porque ya ya justamente la empresa dijo que iba a ayudarlo, va a ayudar justamente con el transporte de la universidad experimental Simón Rodríguez, que queda en Canoabo, en la parte de alimentos. Y así estamos esperando que se vayan sumando para poder llevar a todo el estudiantado y a toda la parte profesional de profesores y la parte de investigadores y eso, a podernos movilizar para allá, para el IBIT. Entonces, 16 y 17 de octubre del 2025, y bueno, las puertas están abiertas para acá. Toda la información la pueden buscar por emp.davanzada en Instagram. Y bueno, es momento de justamente irnos a la pausa y seguimos hablando. Bueno, y aquí estamos regresando en De Avanzada Radio. Oye, por allá tengo justamente un saludo que me está mandando Aquiles, un gran amigo de Alimentos de Avanzada. Seguir justamente con lo que estábamos conversando. Yo quiero que hablemos de una vez de los temas que estuvimos colocando en la revista. ¿Sabes qué?
Y bueno, aquí voy a hablar un poquito de la revista. Ok, mira, la revista Empresarios de Avanzada, voy a poner aquí justamente la toma para los que están viendo en Instagram o en YouTube. Justamente la revista Empresarios de Avanzada, como pueden ver, es una revista, mira, con una buena ilustración, buenas imágenes, ok, y que siempre tenemos a alguien en portada o empresario de actualidad que viene haciendo un cambio en todo lo que tiene. Por ejemplo, tengo en esta revista que estoy mostrando, es la revista de Miguel Martínez, el CEO de Sapori. Ellos hacen cremosillos, hacen cremigur, saltarina y bueno, otros productos más. Y justamente en la parte interna de esta revista, ¿ok?, hay un artículo que justamente es el artículo que estamos hoy conversando, y por eso es que Omar está hoy con nosotros. Tenemos en el área de nuestra industria ayer y hoy. Por eso es que esa sección que nosotros estamos conversando, esa sección habla un poco, hay que contar un poco de la historia, de por qué, de dónde vienen nuestros antepasados, por qué justamente Valencia o otros sectores industriales se constituyeron y se formaron, y de dónde vienen, pues de dónde vino justamente eso. Y aquí tengo una donde justamente el artículo que tienes ahí es Valencia prehispánica, pero vamos a empezar con la Valencia prehispánica de la primera, porque tenemos aquí, tú escribiste dos veces en la revista, escribiste en la revista justamente donde sale Miguel Martínez, que es la revista, nuestra edición número 3, y escribiste en la edición número 2, que justamente es donde está Betty Amadío, y bueno, ahí hablamos de Valencia prehispánica, y yo quiero que, bueno, Johnny, si tienes alguna pregunta justamente de ese artículo, porque queremos que la gente lo lea, pero vamos a ponerle un poquito de sazón. Pregunta algo de ese artículo que te haya llamado la atención, porque aquí tenemos al autor. Aquí hay varias cosas, ¿no? Aquí hay una que tiene que ver con la cultura de los fumadores. Subtítulo que tiene esta que se llama, este trabajo que se llama Valencia prehispánica, ¿no? Entonces, no sé si empezar ya por ahí o hacer un recorrido de lo anterior. Esto tiene muchas entradas. Pero bueno, vamos a empezar. Esa es muy buena. Bueno, ocurre que cuando llegan el grupo humano arawak, así se llama esa familia lingüística, llega proveniente de la zona de las tierras bajas del Amazonas. Por supuesto, consigue en el centro de Valencia, precisamente, el Gran Lago que les procuró todo tipo de sustento, que había una fauna abundantísima, pero sobre todo había la presencia del tabaco. Ellos observaron que esa planta extraña, porque es la primera vez que la veían, no la conocían en el resto del continente, bueno, que se daba prodigiosamente en Venezuela y que servía para estimular los sentidos, sobre todo del gusto y del olfato. Entonces se convirtió en un producto de consumo inmediato, porque fue asociado a criterios mágicos, es decir, con el sopor que provocaba el tabaco, el mareo y por supuesto ese envolverse en el humo del tabaco y respirarlo. Como mágico, entonces, ¿no? Entonces fue considerada como una planta mágica, y por eso los chamanes, que ven en ella la magia, la convierten, pero para su consumo hacen unos instrumentos de barro cocido que llamaron cachimbas. La cachimba es una palabra venezolana, ¿ok? Y nació allí precisamente, con ese fue el nombre que le dieron los aborígenes en ese momento. Y se consumía pues ritualmente por los chamanes con esa pipa nada más, mientras que el resto de la comunidad lo consumía en forma de puro, forma de tabaco, cigarrillos, pues envueltos, enrollados. Y se hicieron entonces el humo y el tabaco y las irrigaciones de humo de tabaco se convirtieron en parte de la medicina para curar, para sanar enfermos. Y se le dio bastante uso porque
lo asumieron como el puente fundamental con las deidades protectoras. Y al fumar el tabaco, pues están invocando a todas esas entidades mágicas para la sanación. Entonces fue un producto abundante el tabaco, de aquí salió para las Antillas, y cuando llegó el proceso de contacto, pues Europa se llevó el tabaco y se llevó la cachimba. Y bueno, son pipas ritualísticas sagradas que es bueno que la gente se familiarice con ellas, porque aquí se produjo una gran cantidad de esas expresiones artísticas. Omar, ya pusiste la mente a volar con lo que nos estás diciendo. O sea, tú quieres decir que, o sea, esa parte de fumadores de pipa nació, porque si estamos hablando que el tabaco estaba, que ha habido tabaco también en África. No, ¿No? nunca. O sea, que entonces vamos a ir por parte, autóctona del continente americano. Ok. Y fundamentalmente de Sudamérica. Ok. Y fundamentalmente de Venezuela. Ajá, ya va. Por eso es que te quiero decir por parte. En los otros descubrimientos, los otros partes arqueológicas que ha habido, por ejemplo, en los Incas, y hablemos de ya Perú, hablemos de Ecuador, se encontraron pipas de tabaco de otra época anterior a la que he encontrado aquí en Venezuela. Ellos tenían lo que llamamos nosotros pipas tubulares. Ok. Pero no eran para el consumo del tabaco, sino de otras plantas. Entre ellas, sobre todo las cerbatanas, se les daba el uso para consumir estupefacientes como... Tienen la coca ya. Sí, hablamos de la coca, pero hablamos de otros preparados también, con las campanillas, con otras sustancias que se preparaban con vegetales y que tenían un gran poder de comunicar en un viaje especial, así lo llaman, pues, el viaje para comunicarse con las entidades mágicas, con las entidades protectoras. Pero aquí se inventó la pipa acodada. Ok. La pipa acodada requiere entonces que... Aquí la tenemos, sí, doctor. Ahí lo tenemos, sí. La pipa acodada entonces necesita un recipiente que contenga la cantidad suficiente de tabaco para consumirla. Y hay pipas ceremoniales que encontramos en las excavaciones que contienen hasta medio kilo de tabaco. Wow. Bueno, los efectos de el tabaco dopan al que lo consume masivamente, y por supuesto viene acompañado de náuseas, incluso de vómito, pero es el sopor que necesita el chamán. Bueno, ya voy a hacer otra pregunta otra vez, porque es que necesito llegar al punto. ¿Estás entusiasmado con la cuestión de esta información? Porque mira, el título, el subtítulo es La cultura de los fumadores de pipas. Sí. Y aquí también hay una importancia de reseñar a José María Cruce. Sí. Él precisamente fue quien primero determinó y quien primero publicó artículos sobre sus hallazgos. Entre sus hallazgos, las pipas ceremoniales. Encontró todo tipo de pipas ceremoniales, pero no la consiguió en todo el país. Y él era un andariego singular. Exploró todo el territorio nacional y no encontró ni dentro ni fuera del país testimonios del consumo de tabaco en pipa, en la cachimba. La cachimba es un patrimonio por excelencia de Valencia, del estado Carabobo y del estado Aragua, y en parte de Yaracuy también, pero quedó aquí en el centro, en toda la región central. Y por supuesto, está muy relacionada a los cultos chamánicos. Ahora ya va. Por eso que te digo, vamos por partes. Ya. No me vayas a meterte en el tema, porque es que necesito llegar a algo. No, porque es que esto para todos los valencianos, ¿sabes? Es muy importante lo que estamos hablando aquí. Porque, te quiero hacer esta pregunta ahora. Si nosotros nos ponemos a analizar
que esa parte del tabaco fue ahí. ¿Por qué hay tantos puros tan buenos, por ejemplo, en Cuba? ¿Fue un traslado de justamente de la planta? ¿O allá también había, pero había otra variedad? ¿Qué sabes de esa parte? Sí, hay un buen tabaco que se hace en Cumaná. No, pero estoy hablando de Cuba. Sí, y de Cumaná, Ajá. pues, precisamente fue el punto de partida para que el tabaco migrara por el arco antillano y llegara a Cuba. Resulta que en Cuba la humedad que brinda el mar Caribe, el océano Atlántico, impregna al tabaco cubano de esa esencia y lo desarrolla, y ellos han logrado conseguir mejor desarrollo en la selección de sus tabacos. Entonces el habano sí es de altísima calidad en los tabacos mundiales, pero Venezuela también tiene buenos tabacos, tiene buenas picaduras, y no en balde, pues toda la madre vegetal está aquí, y la industria del tabaco pues prosperó fundamentalmente porque aquí se hace fíjate tú, lo trascendente que se hace una aduana, se organiza una aduana especial para el estanco del tabaco. El tabaco se convirtió en un elemento de exportación porque Venezuela lo producía del mejor del mundo, no se dan más tierras. Los ingleses se vuelven locos por el tabaco, los franceses, y lo consumen en lo que ellos llamaron después también cachimbas. Okay. Sobre todo los españoles la siguieron llamando cachimbas, su voz original, el artificio para consumirla, y lo mezclan con otros ingredientes venezolanos, que son el chocolate y el café. No, pero mezclan el tabaco, el tabaco, la aromatización del tabaco, y con la zarrapia, que son profundamente olorosos. Sí. Y las picaduras inglesas son a base de esos elementos, de tabaco natural, de tabaco con chocolate y de tabaco con zarrapia. Ahora te voy a hacer una pregunta, pero botánica. Nosotros tenemos denominación de origen y tenemos toda la parte de los nombres científicos del tabaco que tengan que ver algo con la relación directa venezolana. No tenemos todavía, y eso fue un descuido, la denominación de origen. Wow. Porque eso tiene mucho que ver con la prohibición del consumo de tabaco en el que entró Venezuela en el gobierno de Luis Herrera Campins, que prohibió pues la publicidad, y después los gobiernos que siguieron prohibieron ya el consumo de tabaco en público. Sin embargo, aquí se consumen todas las marcas que se producen en Venezuela y las extranjeras. Pero en el caso del tabaco es considerado un producto artesanal o semi-artesanal en algunos casos, y sí se está dando ya las diligencias para la procedencia. Mire, es que lo que me estás diciendo es tan importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta todo esto, porque ahorita todo el mundo está saliendo, mira, denominación de origen de esto, mira, tal. Ahorita, por ejemplo, imagínate los premios que nosotros hemos ganado a nivel de café, en toda la parte de los Andes, lo que tenemos ahorita, lo que han llevado. Hemos ganado, mira, el año pasado ganamos primero, segundo y tercer lugar. Y bueno, también ahorita lo que se está viendo en la parte de cacao, ¿sabes? Entonces, yo no sabía, o sea, jamás me iba a imaginar esta parte que me estás explicando ahorita, claro, de lo que tenemos directamente con el tabaco. Y conozco a grandes productores, porque por ejemplo, no a productores como Vigo, estoy hablando de grandes productores, pero grandes productores de tabaco del perfilado. Y bueno, quiero dar aquí un saludo, no es publicidad, pero es un gran saludo justamente a Tabaco Sarare. Y bueno, a otros productores de tabaco que están en el Alto Miranda, o Mirandita, como decimos aquí, que bueno, que son allá productores de tabaco. Y también, bueno, quiero decir, tío, que entonces aquí no se le ha dado, disculpa que te vuelvo otra vez a tutear, no se le ha dado la importancia que tiene esa parte
de ese descubrimiento, o directamente esa faceta que hubo cuando se vieron las pipas, ¿ok? Y esa pipa que tú dices de codo, que solamente se encontraron en esta área, porque nosotros deberíamos en Valencia, fuera de todo lo que tiene que ver con reglamentos del no fumar y toda esa parte, porque estas son nuestras raíces. Y aquí nosotros deberíamos más bien tener, mira, un monumento, deberíamos tener algo que indique que aquí existieron esos hallazgos y aquí nació la parte del tabaco, porque imagínate en el mundo todas las personas que son fumadores, ¿ok? O que le hacen esencia directamente a todo lo que tiene que ver el consumo de tabaco o el uso de pipa. Oye, que tenga está bien, de repente no tenemos la denominación de origen, pero tenemos así como lo tiene justamente cuando tú llegas a Cojedes y agarras y estás allí que ves un mango grandísimo y ves una estatua de un mango. Correcto. Sí. Mira, nosotros deberíamos tener por lo menos aquí una pipa que, aunque no es para que la gente diga, mire, hay que consumir tabaco, ¿sabes? Sí. Sea el reconocimiento de que aquí en este descubrimiento, en lo que se ha encontrado, oye, fuimos los pioneros en esa parte, pues. Y pienso que eso es algo que hay que reconocer, hay que mostrar para las próximas generaciones. Eso igual está colocado en la revista. El que quiera revisarlo, aquí la puede encontrar en la segunda edición. El que la quiere pedir, se la puedo dar digital por la página emp.deavanzada me la piden. Es justamente donde sale Betty Amadillo. Y el artículo se llama Valencia Prehispánica, escrita por Omar Hickler. Entonces, correcto. Pero vamos a seguir con el artículo. Hay más preguntas, ¿verdad? Sí, hay mira, muchas cosas, pero también de lo que tú estás diciendo surgen otras más. Todo este proceso que estamos hablando nosotros es un proceso netamente aborigen. Es decir, sí. El uso de la pipa, la producción de la pipa y el consumo de ese mismo. Todo sí. Es aborigen. Y está asociado con todos los rituales que incluso cuando llega el africano y el africano asimila por primera vez el tabaco y asume la irrigación, el humo, verter el humo masivo sobre el paciente. Ok. Con fines bueno, que es lo que estamos ahorita se mantiene. Pero es que hay algo más. Bueno, dime. Es que está asociado a una cantidad de mitos. Okay. Mitos que se han recabado por parte de los franciscanos, los jesuitas, los misioneros que estuvieron acá. Y hay una riqueza simbólica expresada en los cuentos, en los mitos, en las leyendas, que están desconocidos, pues, y que son una rica fuente para ilustración. Entonces, el tabaco no es solo aquella costumbre. El problema es que incluso todos los arqueólogos fuman tabaco. Y el que no fuma tabaco, fuma pipa. Porque en el monte se necesita como estimulante para espantar a la cantidad de insectos, para vencer el sueño, el cansancio, para muchas cosas. Y hay marcas importantes. Aquí hay una marca que dentro de los mejores, Manzanares. Claro. Con un tabaco negro buenísimo. El que ha fumado, pues yo fumé cuando estuve haciendo mis prácticas en la selva y en la media montaña. Mira, sabes que aquí se han realizado justamente aquí en el país, pero lo he visto aquí en Valencia. Justamente hacen una reunión de tabaco y chocolate y hacen una de repente tabaco y ron. Yo estuve presente una estamos hablando de que hace como unos 2019 hubo una actividad, después de la pandemia no la volví a ver, no me han invitado, esperemos que nos inviten, pero deberían incluir o tienen que incluir esta parte de la parte prehispánica, ¿okay? Esta parte de historia del tabaco. Porque yo sé que ellos revisan mucho lo que tiene que ver la historia, de repente la independencia, y se van un poquito, pero hay que irse un poquito más allá. Mira, Juan Carlos, disculpa que te... No, adelante. Esa es una de las grandes discusiones que hay, porque no es posible que nuestra historia no comience desde nuestros ancestros.
que debería ser. No puede ser que solamente sea después de la colonia, con la llegada de los grupos del continente europeo, que se quedaron aquí, y es ahí, a partir de ahí, que comienza la Que se historia. empieza a escribir la historia. Por ejemplo, Sí. ese amigo que pasó, hace un señalamiento bien importante cuando dice: Omar Idler utilizó técnicas para poder explicar cómo fue el desarrollo, la evolución de nuestros grupos aborígenes. Oye, pero lo capta exactamente y lo explica. Está demostrando que hace falta que tengamos nosotros cambios. Mira, aquí, en los pocos que tenemos nosotros de territorio, o muchos que tenemos de territorio, tenemos una cantidad de cosas. Esta que están mostrando aquí, ¿qué es esto? Las pipas. Las pipas. Este que nos ha señalado ahorita, tú lo tenías por aquí. No, pero deberías pasar eso, Bueno. porque falta la primera parte, que es la parte del cráneo, la parte social, que Ah, eso ok. es un tema que hay que desarrollar Un ahorita. temazo, como Un dirían temazo, por ahí. un temazo. Sí, claro. Bueno, pero lo que quería yo decir es que hay que buscar la manera que en las escuelas Claro. haya toda una enseñanza de conocer nuestros grupos aborígenes. Bueno, mira, pero sabes que el tiempo en radio es... Y aquí me dicen, no, es que el programa son 2 horas, esto es larguísimo y tienen para hablar. Además, a veces los invitados me dicen, ¿y qué tanto vamos a hablar? No, pero es que, mira, es tan ameno y tan sabroso que de Avanzada Radio es algo que acompaña a todos. Así que en este momento nos vamos directamente a una pausa y regresamos en la próxima. Gracias. Ok. Y aquí estamos en De Avanzada Radio. Bueno, mira, yo voy a hablar un momentico aquí de nuestros patrocinantes que nos ayudan a que este programa sea realidad. Bueno, mira, aquí quiero hablar de PGF, Plastic Group Flex. Sabes que ese es un gran amigo que se llama justamente Francisco Marín. Y Francisco Marín se encarga de traer cosas en plástico que ayuden a que las empresas de alimentos estén en vanguardia. Por ejemplo, ahorita trajo un poliestrés. Ese poliestrés es el que usan en las paletas, o de repente lo has visto más en los aeropuertos, que se lo colocan en las maletas. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, ese poliestrés que ellos están trayendo justamente es un poliestrés de colores. Tienen, por ejemplo, negro, azul, rojo, verde y amarillo. Son los colores que me acuerdo ahorita. Y resulta que nos parece algo fantástico, porque resulta que en la empresa de alimentos ellos tienen que hacer un semáforo que te dice que la producción que sacaron está apta. La otra producción de repente tiene que revisar la calidad porque no está todavía para salir, está en cuarentena, como quien dice, y la otra está rechazada. Entonces imagínate que tú tienes una empresa de alimentos y trabajas a full chola y de repente la colocas en un rack donde tienes 4 escalones de rack y tú coloques y tú digas, bueno, mira, las que estén aprobadas van de color verde y le pones, justamente la envuelves y la colocas en el último escalón, allá arriba, en el 4º piso de los racks. Y agarras y de repente la amarilla le colocas, es porque todavía está en cuarentena, le tienen que revisar calidad. Ok, todavía no la puedes sacar, así no la puedes sacar porque está en cuarentena. No tienes que ponerle un aviso y grandísimo, la gente ya por color lo sabe. Visualmente establece una velocidad. Correcto. Una velocidad. Y la que está roja no la saques ni porque quiera, porque vas a rayar la marca, ¿entiendes? Entonces, imagínate que tú puedes agarrar y tener un semáforo y cumplir con las normas BPF e irte un poco más allá porque de repente llegas cumples con ISO 22000 o cumples directamente con otras normativas que van todavía más a la vanguardia de la que tenemos ahorita, que nos estamos rigiendo porque ahorita hay que actualizar un poco las normas de nosotros. Y tú estás cumpliendo con todo y él te ayuda a que tú lo hagas. Entonces, yo recomiendo aquí a que lo sigan por Instagram, a que además le voy a dar el número de teléfono de Francisco Marín, que me dijo, mira, dáselo al público porque justamente el público también me llama directamente y yo los atiendo, y es 0412-048-4129. Francisco Marín, y la empresa se llama Plastiflex. PGF,
Plastic Group Flex, ¿ok? Y nos vamos entonces ahora también a hablar del grupo Keter. El grupo Keter, ahí está nuestra gran amiga María Osciladora, y ellos se encargan de que después que tú estás haciendo toda tu empresa con una serie de normativas, a ti de repente vienen y te visita por ejemplo la señora Judy, que se la recomiendo, es excelente en esta parte de inocuidad, y te dice, mira, tienes no conformidades, por ejemplo, en el cuarto de almacenaje, porque el frisado no es el adecuado, no dejaste el ángulo que tienes que dejar entre piso y pared, y además de eso, el piso que estás usando no es un piso que tampoco es el adecuado, porque está dejando fisuras donde se mete el alimento, donde se contamina, donde de repente hay una contaminación y tiene una contaminación cruzada, una contaminación no deseada dentro del cuarto de producto terminado, por ejemplo. Resulta que viene el grupo Keter y te dice, yo te soluciono todo tu problema. Tengo lo último en la tecnología que tienes que usar para pisos, para almacenamiento, porque ese almacenamiento va a tal temperatura y va con tal humedad y va a llegarle necesita tal resistencia. Ella sabe, no tienes por qué partir de la cabeza, meterte en inteligencia artificial y revisar todo, porque ella ya tiene tu solución en la mano. Ella trabaja justamente con todos los que son los proveedores de ella, de piso, de paredes, de pintura, de todo lo que necesita la planta de alimentos, porque es especialista en esto, ¿sí? Y ya tiene también un tiempo trabajando en esto, y bueno, ¿para qué uno ponerse especialista en todo? Es como si yo me quisiera ser especialista en la parte de Valencia prehispánica. Mira, no termino aquí, ¿verdad? Prefiero dedicarme a alimentos. La vida no te alcanza. Así es. Entonces, yo quiero dar el número de María Osciladora, que es el 0414-432-9852. Aquí la podemos ubicar y pedirle asesoría. De todas maneras, también lo podemos buscar en Instagram como Grupo Keter. Y tenemos aquí nuestro tercer patrocinante, que es Industria Sapori. Tú, me imagino que te gusta el quesillo, te gusta el yogur y te gusta la gelatina. Y el flan. ¿Y el flan? Sí. Ah, bueno, mira. Ellos están ahorita sacando, justamente tienen productos como una gelatina que llaman Saltarina, que tiene más de 10 años en el mercado, la pueden buscar en los supermercados, pero también tiene un quesillo que se llama Cremigur. Y ese quesillo, así como lo dice su nombre, es cremoso de verdad. Además la puedes encontrar, ¿sabes en dónde? Y no le voy a hacer publicidad porque de repente uno se acerca cuando salgamos. Ahorita podemos irnos para allá, ¿no? Y nos podemos ir a Rico Pollo. Y el postre de ahí, Rico Pollo, es un quesillo de Cremigur, ¿sí? Pelusa. Mira, y además ellos están haciendo un yogur que le está dando la paliza a todos los yogures, porque se llama Cremigur. Y viene además de proteína. Tenemos el de proteína, que tiene más de 20 proteínas incorporadas en el yogur. Tiene sabores diferentes. Tenemos, por ejemplo, sabores de mantecado. Tenemos, por ejemplo, sabores de chiquey de fresa. O sea, están sacando y cosas. bajo en azúcar. Ah, y no tiene azúcar. No tiene azúcar. Porque lo hacen con Splenda. Y están sacando un té que se llama Stevia. Lo sacaron, es la combinación de té con stevia. No, excelente, excelente. Y tienen sabores como frupón, están sacando sabores distintos también para que la gente tenga ese paladar. Oye, y es una botellita espectacular. La gente se está utilizando ahorita, por ejemplo, la gente que hace pádel, que sube montaña, toda esa parte, porque imagínate, no tiene azúcar y tienes algo refrescante al momento. Entonces, bueno, le digo que sigan justamente a la gente de Sapori. Búsquenlas por las páginas. Tienen @Cremigur, @Cremosillo y @Saltarina y @Tevia. Bueno, entonces, ya justamente hablando de los patrocinantes, vamos a volver otra vez al tema. ¿Sí? Estamos entonces con Omar Igler. Mira, Omar, vamos a hablar porque necesitamos saltar de una revista a la otra, y la gente que nos está viendo por Instagram y por YouTube necesita ya tener esa información. Por Instagram nos pueden ver por Empresarios de Avanzada, y por Instagram nos pueden ver por emp.davanzada ahorita, y además vamos a dejar colgada toda esta intervención. Pero también nos pueden buscar directamente por YouTube, por la página de Avanzada, que van a encontrar tanto la información del Congreso como toda la información de la revista y de la radio. ¿Sí? Bueno, Omar, quiero que hablemos un poquito, que nos quedamos en ese tema cuando hicimos el corte. Quiero que me hables, ¿cómo es eso que la gente tiene la cabeza plana? Sí.
¿Y cómo lograba eso y para qué era eso? O sea, explícame esa parte, porque yo sé que hay gente frentona, pero no sé si entran dentro de esto, todavía hay generaciones con eso, ¿cómo es eso? No, hablando en serio. Es correcto. Las comunidades que se instalaron en torno al lago de Valencia alcanzaron un grado de desarrollo interesante y fue catalogada por los arqueólogos como una ciudad o como un grupo de poblaciones teológicas. Okay. Habían alcanzado un nivel teológico. Y por supuesto, ya la sociedad en ese momento se estratificó, creó linajes. Okay. Entonces había un linaje que era estaba en la cúspide, era precisamente el grupo dominante. Y el grupo dominante, había allí un jefe, un cacique. Estamos hablando ya de una sociedad cacical que evolucionó desde la igualdad de condiciones de distribución de alimentos y necesidades, y que entra finalmente en esta etapa, una etapa ya que una sola persona lideriza el grupo, lideriza incluso jefes de otras comunidades. Okay. Y las comunidades se articulan pagando la protección, es decir, le rinden tributo por la protección. Okay. Bueno, ese linaje que está allí en la cúspide de la pirámide se convierte en ideología dominante, se convierte en clase dominante y queda liberada de la producción. Ellos no producen ya. Ellos son prácticamente como esas sociedades reales, ¿no? Que son los nobles, absolutistas, sí, reinados. Aquí, pues, guardando las distancias, algo así había. Y Oye, imagínate, pues, los caciques alcanzaron impresionantes, ¿no? Sobresalieron. Aquí, precisamente, en la zona de Mariana, San Joaquín, Guacara y Los Guayos, los que pues, están más pegaditos del lago, hacer en ese desarrollo desigual, no colectivo, esos estratos van a rendirle entonces cuenta a ese cacique. Entonces, para distanciarse el resto de los caciques, se ponen marcadores, asumen marcadores. Los marcadores son sociales. Okay. Sí, ¿cómo medir nosotros? ¿Cómo distinguir a los dominantes de los dominados? Okay. Eso es lo que se plantea para el momento. Y se inventa, bueno, que lo han copiado de otros pueblos, la deformación craneana, como un elemento llamado social vertical. ¿Ok? Porque a medida que se elevan en la pirámide, pues, mayor es la jerarquía. Bueno, resulta que la práctica se desarrolló y solamente el cacique y su parentela podían tener acceso a la deformación craneana, que era considerada sagrada. Y se ponían dos elementos, o varios elementos de acuerdo al tipo de deformación, pero la fundamental era la deformación tabular erecta, es decir, que se aplanaba por completo la frente y pues se abultaba el cráneo hacia los lados y hacia atrás. Eso distinguía a cualquiera que viera el miedo que daba de una figura poderosa como el cacique deformado, ¿verdad? Pues esa cabeza diferente a todas las demás. Bueno, wow. Era precisamente ese marcador que, como lo usaba el más poderoso, tuvo un carácter estético, alcanzó un carácter estético, además del dominante. Y eso se hacía desde que el niño era recién nacido, se aplicaba el elemento deformante hasta que lo superaba en su adultez. Nunca dejó de deformarse. Mira, Mar, has presentado entonces dos tipos de... Uno es chamánico, que es con la pipa,
y el otro entonces es el de la nobleza, Sí, que es con la deformación craneana. tiene un carácter político-social, ¿ok? Que tiene que ver con el poder. Mira, el ejercicio del sabes que poder. mi recuerdo de niño y de adolescente, porque te acompañamos un buen rato. Sí, Era justamente acompañarte a los petrolifos y hacer justamente todo lo que era el trabajo en el área, en la zona, de la recolección de los petrolifos, el inventario, de ver en qué condiciones estaban los petrolifos, además pintarlo, y de llevar esa información después a las escuelas. Le echábamos cal y después colocamos un plástico encima y ese plástico lo llevábamos después con marcador para hacerla allí y después nos la llevamos y la colocábamos en tela. Bueno, tú lo colocaste en tela después en un liceo, en telas completas para dar directamente la exposición. sí. Ese es mi recuerdo de muchacho. Y yo te decía a ti, bueno, pero yo te veo a ti como un Indiana Jones. No, yo te veo como... Estábamos discutiendo ese tema y tú me decías, no, pero es que ese arqueólogo siempre lo que buscaba era tesoro y lo que estaba era pendiente de robar, no de cuidar, pues. Entonces yo te decía, bueno, entonces eres como Cocodrilo Dundee. Entonces tú me decías, cónchale, pero es que Cocodrilo Dundee tampoco. Y yo estaba como ubicando. Y tú me dijiste a mí que te decían el chamán de Vigirima. Es correcto, sí. ¿Sí? Sí, es un apodo cariñoso. Un apodo cariñoso, claro, claro. Mis alumnos. Pero tú has nombrado algunas cosas que son interesantes de aclarar. Ajá. Nosotros usamos todo tipo de técnicas en la medida en que Venezuela ingresaba al mundo de la investigación científica. Y al inicio pues, se hacían el petroglifo, al petroglifo, a los canales, a los surcos se les aplicaba una cal diluida, muy diluida. Sí, sí, sí. Y cuando caía la lluvia la lavaba. Sí, claro. Sin claro. embargo, quedaban depósitos en los surcos que provocaban daño. Esa práctica se eliminó. Ah, ok. Y después vino otra práctica, la práctica de el calco. El calco y también se eliminó el calco. Ok. Porque se trataba de aplicar técnicas lo menos invasivas posible. Claro. Por último, utilizamos una técnica que se llama, que es la que menos daño le hace, que es calcar frotando los dedos con papel carbón. Oye. Entonces la figura se releva En papel. en papel. Lo que pasa es que yo no estuve en esa época, tío. Sí, Yo no estuve pero ya en esa ahora época. incluso hay modalidades Sí, nuevas. ¿qué se Cada hace? década. Ahorita simplemente utilizamos la fotografía. Ah, bueno. Usamos el papel Válido. fotográfico y con las negaciones Ujú. Ah, simplemente se pintan los surcos. Bueno, Ya que- no hay para nada intervención. Mira, pero de que estamos ningún tipo. hablando que no había... Mira, los celulares. Yo me estoy acordando que eso... Para darte una fecha, para darle una fecha al público. Estoy hablando de 96. 96, 97. No había todavía ni celular, había en esa época. No había celular. Más bien trabajamos con las uñas, con lo que había en ese Uno momento. trabajaba con lo que había. Con lo que había, Mira, con lo que pero es había. importante regresar a eso porque fíjate cómo se recuerdan esas experiencias. En Claro. el caso de Juan Carlos se recuerda de todo eso y seguro que los alumnos, otros alumnos también estaban pendientes Sí. de recordar. Nosotros ahora trabajamos más con esas aplicaciones. Ok. Mira, y una preguntita rápido ahí. ¿Y cómo está la parte de inventario? Porque sabes que estamos preocupados porque a veces la gente se quería llevar esas piedras y piedras completas porque, bueno, para tenerla en su casa, una broma así, no. Por ahí. Por eso es que yo estoy diciendo que aquí es tan importante rescatar todo lo que tenemos, porque de repente aquí le dicen, no, son unas piedras solamente con unas tallas y una broma así, pero te las llevas por Europa y esas piedras valen muchísima plata allá y es lo malo y es lo que nosotros tenemos que cuidar y que proteger y que nosotros como carabobeños, imagínate todo lo que hay allá en Vigirima, como carabobeños necesitamos aprender, conocer para poder proteger. Sí, yo he regresado a algunos yacimientos para chequear después de 25 años. Ok. Y la diferencia es abismal. Sí. Lo que vi inicialmente a lo que vemos ahora. Oye, qué lástima. Y, por ejemplo, lo que pasó con las Tianitas, que se hizo una buena construcción de andenes y
para que la gente penetrara y los observara y los estudiara. Ya eso desapareció. ¿Sí? Sí, vino una vaguada y barrió con todo eso y se llevó las bananas se le llevó la misma gente. Pues, ¿no? Y las piedras con las pinturas, Las piedras, con los grabados. esas permanecen todavía, pero con bastante tierra por encima. Bueno, lo cierto es que vi diferencias sobre todo en los yacimientos de la Cumaca, en el yacimiento de Vigirima, en todos los yacimientos. Pues, ¿En Mariara? En Mariara desapareció todo. Porque había unas Había cuestiones petroglifos, desaparecieron, quedaron las casimbas de Mariara. que era Eran perforaciones, horadaciones en la roca para verter líquido, sobre todo la chicha sagrada, la chicha de maíz. Lo que estábamos hablando, sí. Bueno, mira, vamos a seguir. Oye, Mira, aquí en la otra revista, que le invito a todos que la quieran tener, aquí me la pueden pedir digital por @emp.davanzada. Si la quieren en físico, bueno, podemos conversarlo. No es tan fácil ya porque se van acabando las ediciones, pero podemos volver a imprimir. Mira, tenemos aquí justamente en la tercera edición donde sale Miguel Martínez. Justamente hablamos. Yo dije que es más fácil la gente en vez de llamarla por número. Tú dices quién estuvo en la portada y la gente ya reconoce la revista. Claro. Mira, sí, justamente aquí estuvimos hablando de Valencia Prehispánica 2. Y bueno, esto justamente fue en la sección de nuestra industria ayer y hoy. Y es lo que digo, que nosotros tenemos que saber de historia, de lo que pasó para poder entender nuestro presente. Imagínate, tenemos, quieren meterse aquí en algo de tabaco, sabes que tenemos aquí toda la cultura de tabaco completa. Y que además de, no solamente eso de fabricar el tabaco, sino que puede hacer de repente un museo, ¿sabes?, histórico, de que el tabaco, la importancia que tiene el tabaco, por ahí se va con la venta y hace una venta completa y lo vende para Europa y toda esa Lo que broma pasa con es que este. dejaron de lado, Sí. han caído en el olvido y se le ha dado paso a nuevas tecnologías relacionadas con otro tipo de insumos. Pero aquí hay algo importante, que aquí se obsequia a los mandatarios cuando vienen la réplica de la espada de Bolívar. Uh-huh. Y la réplica fue un regalo que hizo, es sobre el original de un regalo que le hizo Perú al Libertador. Correcto. Y esta lleva incrustaciones de piedras preciosas, lleva oro, bueno, todos los elementos que representan la riqueza venezolana. Por supuesto, es costosísima. ¿Sí? Si se le aplica el precio estándar, pues vale miles de dólares una espada. Y se obsequia a cada mandatario. Pero resulta que Venezuela es el país con reservas probadas de oro, las más grandes del mundo. Okay. Tiene diamantes, tiene esmeraldas, tiene rubíes, tiene piedras preciosas. De manera pues que el producto le sale gratis a Venezuela y puede obsequiarlo sin costo alguno. Mira, pero yo quisiera una de esas. Yo también, pero tiene que ser mandatario. no me Bueno, dejan fuera. Vamos entonces a dar espacio en la radio y nos vemos ahorita para hacer la última espacio de la sección. Adelante. Bueno, y aquí estamos otra vez en De Avanzada Radio. Ya este es el último bloque que tenemos aquí para conversar con Omar Igler y tenemos que aprovechar el máximo. Imagínate, ya tuvimos dos ediciones en las cuales estuvimos allí y me está pidiendo la tercera, porque es que tiene mucho que decir. Y cuando una persona tiene mucho que decir hay que aprovecharla, porque esto es conocimiento puro, ¿sí? Mira, aquí justamente tengo una pregunta. Vamos a contestar todo rápido, ahorita vamos a hacer un maratón. Mira, justamente la doctora Nancy Salinas, o la investigadora, la profesora, me está haciendo una pregunta. Ella me dice, ¿por qué los caciques, verdad, se tapaban la frente? Si eso más bien hace
que la comunicación entre los dioses se disminuya y estaba tapándose justamente la entrada de la parte energética, que es importante, la parte de la coronilla y la entrecejas. ¿Qué me puedes tú decir de esa parte? Hay dos casos fundamentales, que la tiara la usaron como símbolo de mando todo el tiempo los caciques, y la cinta con una sola pluma, no con 1000 como los norteamericanos, no, una sola pluma marcaba el rango y una cinta que iba apretando la frente en un tortol de mucha presión. Eso tenía un carácter. Era otra cosa. Okay. Sobre todo aquí en el centro, en los entornos del lago de Valencia, la deformación craneana se aplicó desde que era un bebé la criatura hasta que se producía hasta la muerte. Se usaba el elemento deformante. Hay deformaciones exageradas, porque se usaron toda la vida los elementos deformantes. Pero hay deformaciones suaves en los elementos jóvenes, las mujeres, sobre todo porque estos deformantes se lograba que se aplanara la frente, ya eso era el distintivo, ya era la insignia social. Pero se quedaban con eso y lo usaban todo el día y dormían con eso y todo. Todo el tiempo. Wow. Todo el tiempo. Wow. La mamá los cargaba con sus dispositivos deformantes a los niños. Eso es súper incómodo. Y hay otros tipos de deformaciones. Okay. No solamente esas. Partes del cuerpo se deformaban. La dentadura se deformaba. El arco palatal se deformaba. Deformaciones de todo tipo eran. Y eran exclusivos. Ahora, eso fue una práctica que se vio sobre todo en Perú, se vio en Egipto, se vio en el África actual incluso, se ve hay muchos tipos de deformaciones y sobre todo el estiramiento del cráneo. Ahora los marcadores sociales es que cargues de repente tu avión privado, que cargues tu guardaespaldas, bueno, pero son marcadores sociales. El marcador más importante que el que rompió todos los récords es llenarse el cuerpo de tatuaje. Bueno, pero esos no son marcadores sociales. No son, bueno, en cierto modo. Bueno. ¿Quién los usa? Sí. ¿Quiénes los usan? Mira, pero ya va, vamos, porque aquí no vamos a tardar. Esto es como, después de esto lo hablamos en otro lugar. Mira, artículo que tienes aquí justamente en la revista, que es la de Miguel Mar, hablando de Valencia Prehispánica 2. Y a mí me llama la atención algo que tienes aquí, porque dices que la resistencia aborigen perduró más allá de la fundación de Valencia en 1555. Sí, es correcto. O sea, tú estás diciendo, ya va, pero espérate, porque es que voy a volverlo a repetir, porque es que no es fácil lo que me estás diciendo aquí. Tú me estás diciendo que hubo una resistencia aborigen que perduró más allá de la fundación de Valencia. O sea que se estaba fundando Valencia y aquí todavía había problemas directamente con la parte aborigen. Es correcto, sí. Háblame un poco de eso. Bueno, Valencia sufrió el asedio de varias embestidas caribanas. Uh-huh. Cuando estaba en su proceso formativo, cuando estaban las primeras haciendas, los primeros hatos que se fundaron. Y la idea era, bueno, si esa tierra siempre fue aborigen, esos elementos extraños que estaban allí, se le hizo frente. Las primeras rancherías fueron todas arrasadas, pues. Porque no había casa formal. Claro. Las casas formales vinieron después que pasó el proceso de los señores de las canoas para explotar toda la costa. Después que pasó el proceso de los señores de las tierras, que convirtieron a la Venezuela feudal. Después que desaparece, ya viene ahora la Venezuela del oro, ¿ok? Y se rompe con el proceso esclavista. El proceso esclavista. Entonces aquí lo que llegaban, los llamados conquistadores, ese nombre a mí nunca me ha llamado así la atención como
Los conquistadores, nosotros preferimos llamarlos adelantados. Los adelantados. Ok. Los adelantados y Pero ellos no tan adelantados, porque tú después te vas para eran adelantados porque llegan los primeritos. tú te vas para el Machu Picchu y cuando revisas allí, Claro. nada, esa tecnología que tenían ellos en riego. Bueno, pero aquí en Pero este también caso, era un título que se les daba Sí. los primeros que llegaban. a los primeros que llegaban. Ya, pero estás hablando de entonces los aborígenes. Estoy hablando de los españoles. De los españoles. De los europeos. No, pero para no estoy de acuerdo generalizar. con ese título que le dan. Pero Bueno, pero no, les es daban- adelantado porque Ah. llegó de primero. Los Pero se lo primeros que daba también la llegaron. monarquía, se lo daba. Sí, la Sí, yo sé, monarquía. pero igual los aborígenes, o sea, bueno, Lo cierto aquí no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero bueno, hay que seguir. nosotros tampoco estamos de acuerdo con muchas cosas. Ah, ok. Es mencionando lo que... Sí. Ok. Pero el proceso esclavista era la base fundamental de la explotación que buscaban. Cuando llega el segundo investigador, explorador, buscador de recursos, que llega a Venezuela es Alonso de Ojeda. Ujú, correcto. Y Alonso de Ojeda viene buscando, son inversionistas. Sí. Contrataban a sus hombres y velaban pues, con autoridad militar que les concedía el rey. Contribuyeron al exterminio Mira, de todo. ya va, Y recuerda que esto es un maratón. de llevarse a los indios como esclavos. Esto es un maratón. Mira que cuando estamos en la casa, que estamos hablando de estos temas, nos quedamos, bueno, al día siguiente, al otro. Entonces vamos a tratar, porque ahorita es tema de radio. Mira, aquí tú también dices que háblame un poquito. Entran los ingleses, entran los holandeses. Europa participó del festín. Bueno, ellos, los únicos que enfrentaron verdaderamente a los españoles fueron los Girajara y las sociedades que estaban en torno a ellos. Había otras comunidades de indios, incluso arawak, de indios caribe, que entraron en alianza. Mira, ya voy a hablar un momentico para la parte de la radio. ¿Lo pronunciaste mal o es así? ¿Dijiste arahuaco o dijiste arawak? Arawak, con K. Sí, ese es el término que se... ¿Y arahuaco? El arahuaco es es un recurso, pero es una palabra ya venezolanizada, castellanizada. Ah, ok. ¿Ok? Ellos es como los blancos. Los blancos son un solo nombre, blanco. Ellos no son los blancos. Ok, Los arawak son arawak. ok, Y los cariña son cariña. ok. Y todos tienen su nombre en singular. ¿Ok? Listo. Bueno, ocurre que cuando se da la inversión, es que nos apoyamos, la inversión para incursionar en las... Y esas incursiones empiezan precisamente en el área central. En la costa central, Bolburata, Patanemo, más allá, Michi. Esas costas son exploradas todas, pero donde se consigue la resistencia es en Chichiriviche. Y los primeros mapas que el geógrafo Américo Vespucio, Ujú. él pone en un punto Puerto Flechado. Ese es el nombre que llevaba Ok. Chichiriviche, porque ahí le mataron a un hombre. Y 10 más de la tripulación quedaron flechados toditos, como alfileteros. Y eso eran los Girajara. Ok. Los Girajara son los únicos que opusieron resistencia. O sea que la Hasta- resistencia indígena más grande. La única en el centro del país. Ok. La única en el centro del país. Pero después sí hubo resistencia. más No, fuerte, no hubo, aquí ¿no? nunca hubo resistencia. Wow. Y O entonces. sea, todo, aquí hay... La resistencia fue en la parte de Estamos en el Perú, proceso. en la parte. O sea, estás hablando. Muy posterior. Ok. Muy posterior. ya. Estamos hablando de qué año, ya que ahora esto tiene. Mira, este es un temazo. Que. Colón llega en el 98 a tierra firme. Ok. En el 98, 1498. 498. Cerrando
el siglo XV. Ok, exacto. ¿Ok? Ujú. Y inmediatamente en el siglo XVI, a comienzo, ya está Juan de Villegas aquí en Carabobo. Ok. Juan de Villegas explorando y funda la primera ciudad aquí en Carabobo, que es Nuestra Señora de la Concepción de Borburata, Esa fue la primera. la primerita. Imagínate, todo el mundo cree que es Valencia. No, la gente que él trae, no la en gente, el mismo sitio tampoco. no eran los colonos, eran colonos que él trajo de allá del Tocuyo, Ok. que era la ciudad que se funda después de Coro. Después se fundó Barquisimeto, pero viene del Tocuyo con todos los colonos tocuyanos. Ok. Y esos tocuyanos los meten en Borburata. Borburata es incómodo, no logran. Hay ataques piratas, hay asedios, hay toda clase y no pueden traer el ganado para tenerlo. Ok. Entonces se vienen masivamente para Valencia y llegan llegan precisamente a donde convergen los tres ríos en lo que hoy se llama el dique de... Puente Paro. No, el otro dique que está más abajo. Bueno, y allí llegan a lo que hoy es Tocuyito. Ok. Y son los tocuyanos. Esto es idéntico a Tocuyito, coinciden en el paisaje y lo llaman Pequeño Tocuyo. Ok. Ok. Así va regándose la... Pero resistencia no hubo nunca. Es decir, incluso hubo tribus que inventaron, como los tacariguas. Los tacariguas no existieron. Tacariguas era el nombre que recibían los árboles de tacarigua. Ok. Balsas, la madera Imagino. A balsa. veces salen los libros, ¿oíste? Sí, no, bueno, problemas con la interpretación. Todo el mundo, todo el historiador que se le ocurría y inventaron leyendas, inventaron, en Caracas no. no inventaron, no, incluso en Caracas el poblamiento fue primariamente arahuaco y después fue barrido por los caribes. Esa es la única resistencia, la de los que ofrecieron los caribes. Mira, tú te me vas, ya va. Eso lo vamos a despedir cuando hagamos el programa. Yo quiero que tú me digas el lema Caribe. Pero me lo vas a decir cuando vayamos a cerrar. Porque ahorita todavía nos falta. Estamos corriendo, estamos en el maratón todavía. Mira, hay un gran amigo que se llama Marcos Pérez. Él se encuentra en España y justamente, bueno, ha estado en comunicación y mira, quiero hablar con tu tío, mira, aquí hay para traer a tu tío para España con toda esta información, porque es que necesitamos sacarle la información. Él te quiere exprimir, tío, no sé, él quiere sacar toda la información porque él dice, eso no puede pasar. Vamos a devolverle a España un poquito de historia. Mira, y justamente, claro, estudió conmigo aquí en la Universidad Central, pero justamente la esposa es de Chirgua. Y él se quedó impresionado porque él cuando fue para Chirgua, que vio el geoglifo, ¿verdad? Que está en Chirgua, él lo ve la primera vez y me dice, no, tú sabes que allá hay un... Él se vino como a contarme eso a mí, del gran descubrimiento que él hizo en Chirgua, porque bueno, la esposa es de allá. Claro. Y yo le digo, Marco, yo te regalé la otra vez la revista justamente de la 3ª edición. Y yo le digo a Marco, yo creo que tú no revisaste bien la revista. Búscate el tema justamente de Valencia Prehispánica 2 y buscas ahí lo que dice Omar Igler y revisas esa parte del geoglifo. Desde que yo le dije a esa persona, a Marcos Pérez, esa información, Marcos ha estado, oye, quiero hablar con tu tío, mira, dile que tu tío, dile que... Entonces yo quiero que tú me hables un poco de qué fue lo que se encontró en Chirgua, qué es lo que hay en Chirgua. Sí. En Chirgua hay una excavación. Se hizo lo que nosotros llamamos un geoglifo. Geoglifo. ¿Cuál es la diferencia entre petroglifo y geoglifo? Porque uno está hecho en la tierra, el geo está hecho en la tierra y el petro está hecho en la roca. Oye, tú tienes un hijo que se llama Petro, ¿no? Cariño le decimos Petro porque hubo en el nombre. Ok. Bueno, y en el sitio de Chirgua, que es donde está ese geoglifo, hay un enfrentamiento con la gente de
la tropa de Juan de Villegas y los Girajara que estaban residenciados allí. Ok. Y la usanza era, bueno, que con la tropa se barría. Ya son arcabuces, perros, el caballo, la presencia del caballo, el sable, ¿verdad? El espadón que traían ellos. Una pelea desleal y protegido por armadura. En 2 horas barrieron a todo el grupo de Girajara que estaban en esa comunidad, en Chirgua. Okay. La resistencia siguió más allá porque había otros grupos de Girajara. Okay. Pero la idea era atacar cada vez que poblaran, cada vez que reabrían las minas para extraer oro. Entonces esa es la resistencia que se prolongó. O sea que en esta zona tenemos población de Girajara. Los caribes no están viendo directo con los españoles. Y los arawak simplemente se mostraron como colaboradores de los españoles. Yo quiero explicar esa parte a la audiencia. Porque resulta que ellos siempre fueron pisados. Es correcto. Ok. Estaban por los caribes. Estaban escapando. Y ellos estaban, los españoles, unos salvadores, liberarse de los caribes, porque los caribes venían pisando aquí, bueno, a todas las poblaciones indígenas. Lo que pasa es que no hubo mejora porque ellos eran lo que se conoció como los encomendados. La encomienda era eso, pues. Los agarraban y los ponían a trabajar. Esos son tuyos. Se los repartían. Esto se llama repartimiento y encomienda. Eran repartidos. Estos son tus hijos. Que estaba allí le correspondía un número de indios. No importa si no tenía grado, si no tenía cultura, si no sabía nada, simplemente llegó en un barco español. Ok. Y allí le asignaban ya un poco de indios. Eran inversiones. Claro. Bueno, sencillamente no hubo ninguna resistencia, los sometieron. Ellos trabajaban en los conucos para garantizarles la comida a los colonizadores. Y por supuesto criar todos los animales que trajeron, el cochino, la gallina, el pavo, el ganso, todo. Mira, ya tenemos que ir. Claro. Marcos mandó un saludo. Sí. Impresionante. Pero sabes que yo tengo 2 saludos. ¿De quién? De Hernán. Me manda un saludo porque cuando me dijo, yo le dije que tú ibas a estar aquí en el programa, me dijo, y dile y mándale la bendición a mi ahijado. Correcto. Petro. Bueno. Cuando dijo Petro. Bueno. Entonces para que sepa que él te mandó el saludo. Yo quiero ir cerrando esta parte porque aquí hay un lema. Sí. Y quiero que lo digas en esta parte, porque esto es la última parte de este artículo. Sí, es un grito de guerra. Ajá. Y un grito de guerra que está ligado a la filosofía de la vida de los caribes. Porque ellos decían que el que no hablara caribe no era gente. Imagínate. No era hombre, no era gente, era un gentil, no era un ser humano. Ok. Era una bestia surgida del inframundo. Y esas bestias se mostraban como falsos hombres. Okay. Tenían la apariencia de hombres, pero no eran hombres. Es una forma de interpretar la vida. Okay. Bueno, y tenían un lema para exterminar al que no hablara caribe. Okay. Y decía, Nana, Cariña, Rote. Nana, Cariña, Rote. Okay. Amucón, Pasporo y Totonanto. Eso traduce del Caribe. Solo los caribes somos. Todos los demás son itotos. La única gente en la Caribe. Todos los caribes somos. Un acto de afirmación. Es por la lengua. Okay. Somos hombres. Todos los demás son itotos. Los itotos son forasteros, esclavos,
enemigo, y todavía usan esa palabra, y hay tribus que Mira, llaman- vuelve a repetir otra vez eso Ajá. cerquita del micrófono. Sí, se llama Nana, Cariña, Rote, Amucón, Pasporo y Toto Nanto. Wow, mira, y con eso vamos a ir cerrando el programa Ok. porque quiero decir ahora que es impresionante todo el conocimiento que tienes, Omar, y quiero invitarte formalmente a que vayamos directamente al Congreso, nos acompañes al Congreso que es el 7 de octubre en el IBI y se llama De Avanzada, la ciencia de hacer, ya va, me fui rapidito, la ciencia de alimentar el futuro. Ok, eso es lo Qué que bueno, llevamos. qué bueno, con La mucho idea gusto. es que vengan investigadores de varias áreas que nos acompañen en esos días, que estemos ahí complacidos. Y cerramos aquí con los patrocinantes que tenemos aquí Ok. a PGFs, la gente de Plastigroup Flex, tenemos a la gente del grupo Keter y tenemos aquí a Sapori. Me despido de ellos. Otro programa vamos a tener el próximo miércoles. Nos vamos a ver aquí otra vez en la radio. Y bueno, estuvieron con ustedes. ¿Me ayudas? Juan Cortés. Dime tu certificado de locución. 31-354. Ok, Juan Cortés padre y Juan Cortés hijo, certificado productor independiente. Y además de eso estuvimos en Espacio Network 99.9, donde tenemos aquí de presidente de la radio a Abigail Lara, de director de producción a Carlos Gaza, tenemos aquí a coordinador Robert Jiménez y el operador de los controles Manuel Rujano. Bueno, gracias. Aquí también nos acompañó Tabata Quirós en este programa de radio y llevando todo lo que tiene que ver con la parte de imagen y llevando nuestra cuenta de Instagram que es @emp.davanzada. Bueno, entonces en otro programa donde estaremos mostrando todas las cosas bellísimas que tiene esta revista, todo lo que estamos llevando aquí, que es algo que construye Venezuela, algo que es del área de alimento y que es para que podamos entender un poco más cómo es correcto. Correcto. Bueno, gracias, Omar. Muchas gracias. Bueno, un placer haber compartido con ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos.